4 soldados de fortuna han sido llamados por inteligencia para la misión casa por casa. Objetivo: hay que largarse. Nuestro soldado de fortuna número 1 y quien encabeza esta misión es Bailey, que no tiene ni más ni menos que una carabina M1, un lanzacohetes, además tiene granadas y tiene la habilidad de fusilero y de ágil, con lo cual este hombre va a poder apoyar a sus compañeros de escuadra. En segundo lugar, y no menos importante, por supuesto, tenemos a Walls. Walls, que es el número 2 en esta misión, de otro soldado de fortuna, que tiene un fusil M1, un botiquín, es novato, eso sí, es una pena, es un novato, está recién salido del horno como aquel que dice, pero no por ello menos importante, porque encima es sanitario, que va a venir muy bien para curar a los demás. Digamos que él es el médico de este grupo de grandes héroes. Como tercer soldado de fortuna tenemos a Smith, que tiene un disparo con un alcance de 0,6 y también tiene ataques a distancia y además de resistencia al calor, que viene muy bien. Lo que pasa es que en esta misión el calor de momento no va a ser necesaria según inteligencia. Ya veremos a medida que vaya evolucionando. Último tenemos a Roble, otro soldado de fortuna. Esta vez es el número 4, pero no por ello es menos importante y tiene una acción, además de poder atacar también a uno de distancia. Además tiene la habilidad de cargador, con lo cual va a ser una gran ayuda y a ver si entre todos pueden realizar esta misión tan complicada. Desde lo alto podremos ver a todos nuestros compañeros, además del objetivo que han de tomar. A ver si con ello tienen mucha suerte y los hostiles son un poquito más débiles de lo esperado. Según inteligencia, la cosa se complica mucho, ya que puede incluso haber tanques o cualquier otro tipo de blindados que se muestra en el campo de batalla. Veremos qué es lo que pasa con nuestros héroes, si superan o no este gran objetivo. ¡Vamos a ello! Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Vamos a empezar con este Warfighter, bueno, que ya habéis visto la pedazo de trozo de cacho de introducción que he hecho, que nada que ver, vamos, nada que envidiar, mejor dicho, a James Cameron, ni a Spielberg, ni a la madre del cordero. Como yo, no hay nadie, yo soy el crack haciendo escenas guapas, sobre todo para juegos guapos como este, un juego de rol y encima es un wargame, o sea, no podéis pedir más, no se le puede pedir más a esto, no. ¿Qué deciros? Este es un pedazo de juego, vamos, que no sé por qué todavía está en la tienda. Esto se vende solo, chicos, se vende solo, y os voy a mostrar por qué se vende solo. ¿Qué hemos dicho? Que estábamos con 4 aguerridos, 4 soldados de fortuna, los 4 mejores para esta misión. ¿Y qué misión es? La misión de casa por casa. ¿Y dónde empiezan nuestros compañeros? Van a empezar por hay que largarse. Este objetivo es un escape, es decir, que se empieza al revés, se empieza desde el objetivo hasta la misión, ¿vale? ¿Cómo funciona esto? Una cosita que os tengo que enseñar, el armamento que va a tener cada personaje. Nuestro querido personaje Bailey va a tener 6 de munición con una carabina M1. Tiene un lanzacohetes con un pepino nada más. ¿Por qué? Porque aquí somos susceptibles a que salga un Panzer, ¿vale? Y también hay algún blindado más. Así que hay que estar preparados por si acaso. También un par de granadas, ¿vale? Y ya con esto hacemos los 15 puntos, o sea, perdón, los 12 puntos de carga y poco más. Una cosita, este es una errata, ¿vale? Esto debería ser un 1, no un 9. Este tiene coste de 1, tiene carga 6, ¿vale? Estos que no tienen carga realmente es el mismo que el coste, que son 2 puntos de recursos. Así que la carga también son 2. Pues 2 más 6 son 8, más 2, ¿vale? 2 granadas son 10 y este que el cohete son 2, así que son 12. Ya tenemos las 12 de carga, que ya que lo vemos por aquí, que es lo que tiene, lo que puede llevar este soldado, ¿vale? Este es el soldado número 1. Pues por aquí, ¿qué tenemos? El fusil M1 y el botiquín para nuestro colega Walls. Walls, que bueno, no está nada mal porque permite 3 acciones que nos van a venir
fetén, ¿vale? Pues si nos quedamos encasquillados por lo que sea, pues nos viene muy bien. Lo malo, que es novato, ¿vale? Novato, ¿qué es lo que significa? Que un soldado solo puede tener esta habilidad si esta habilidad aparece impresa en la carta de soldado, ¿vale? -1 a todas las tiradas de ataque. Eso es un problema bastante serio, ¿vale? Porque significa que para impactar, en vez de un 7, como pone aquí, a distancia 0, pues va a necesitar un 8, y a distancia 1, pues necesitará un 9. Una pena, pero es así. Lo bueno, penetración 1. Eso va a venir fenomenal. Vale, y aquí, y es sanitario, añade 2. Esto significa que cuando vayamos a tirar para curar a alguien, pues se puede añadir un +2 al dado, que esto viene fenomenal. Es decir, este tío realmente es médico, no es un soldado como tal. Lo que pasa es que le necesitamos porque este tío cura muy bien y de vez en cuando pues tiene muy buena puntería para poder abatir al enemigo. Sobre todo hay disparo a la cabeza, un headshot en toda regla, vamos. Venga, vamos a ver quién más tenemos. Tenemos por aquí arriba Smith, ya sé que no lo veis, voy a cambiar de posición a la cámara y le echamos un ojo. Por cierto, antes de continuar, fijaros, perdonad que mueva así la cámara, pero así lo veis. Tenemos fusilero, que cuesta 2 puntitos y 3 puntitos de ágil, que me da un +1 para el valor de movimiento, y aquí me da un +1 también a las tiradas con ataque con fusil. Así que fenomenal. Pues venga, vamos para arriba y os enseño a Smith y a Roble. Tenemos Smith, que no tiene nada del otro mundo, solo tiene un puntito de vida, pero eso sí, tiene 2 acciones y tiene un disparo de 6, o sea, con 6 o más alcanza. Lo único que para cubrirse, pues un poco regular, ¿vale? Tiene 1. Bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Lo bueno, que tiene movimiento de 2, así que nos viene fetén. Más cositas, tenemos a Roble, que tiene cargador, que significa que paga una acción para recargar un arma en la misma localización. Así que, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Es como todos al final, ¿no? Pero bueno, venga, tiene 2 vidas, ¿vale? Y solo tiene una acción, eso es lo malo, ¿vale? Y con esta acción, bueno, pero puede disparar a distancia 1, que es justamente por lo que lo necesitaba, por si acaso. Con 2 vidas que tiene, con 8 impacta, y si está a alcance 0, con 6 impacta. Este tío es buenísimo. Lo malo, solo una acción, pero bueno, es lo que hay. Pues venga, vámonos a nuestra zona, ¿vale? Vamos a ir al tablero y vamos a continuar, bueno, mejor dicho, vamos a empezar. Vamos a ver qué es lo que sucede con nuestros compañeros. Nuestros soldados de fortuna, sobre todo nuestro soldado jugador, que es Bailey, han robado sus cartitas. ¿Y cómo se roban las cartitas? Bueno, pues dependiendo de la salud de cada uno de los soldados jugadores que tengan, pues roban esas cartas. En mi caso, Bailey tiene 6 de salud, con lo cual roba 6 cartas. ¿Y qué cartas han salido? Han salido estas 6 cartas. Apoyo a morteros, esta carta es buenísima. Lo único, apoyo 4. ¿Qué significa? Que hay que descartar 4 cartas de la mano para poder activar esta carta. Y después tiene la posibilidad de retener. Lo que pasa es que necesitamos 4 de experiencia en cada turno que queramos retener esta carta. Un poco complicado, pero bueno, es muy buena. Impacta con un 7 o más, penetración de 2. Esto es buenísimo. Y explosión, significa que hace daño, pero a mogollón de personas. Fijaros que tiene hasta 6 dados. O sea, esto puede ser brutal, ¿vale? Después, permanecer oculto, bueno, pues no está mal. Encubierta 2, ya sabéis que es lo mismo que apoyo, ¿vale? Se descartarían 2 cartas y se utilizaría esta habilidad, que es tratar permanentemente tu localización como si tuviese refuerzos. Nada, esta es buenísima también, ¿eh? Después de jugar, jugar después de que tú o cualquier soldado, cuando viene entre corchetes es porque tienes que pagar un puntito de experiencia, ¿vale? Para poder realizar esto a cualquier soldado. Tire los dados por ataque de una carta de hostiles, cancela el ataque. Esta es buenísima. Encubierta, fenomenal. Hay que pagar una carta. Devolver el fuego. Jugar antes de ir a un ataque hostil. Reacciona el ataque con otro soldado en la misma localización. Bueno, esto si alguien va muy mal de vida o lo que sea y después alguien quiere recibir ese disparo, pues bueno, también puede venir bien. Jugar cuando declares un ataque a distancia, añade 2 al valor de tirada de ataque. Esta es brutal también. Y tenemos aquí la primera carta de localización. Vamos a descartarla, que ya viene por aquí, hay que descartarla. Y robamos la primera carta de localización. Vamos a ver qué es lo que sale. Y... ¡bah! ¡Carretera! Vale, fenomenal. Pues, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues vamos a empezar, ¿vale? Vamos a empezar ya primer turno. Ya tenemos aquí todas las cartas, ya lo tenemos todo apañado para empezar. Fenomenal. Venga, pues vamos a empezar a sacar, bueno, antes de sacar nada más, las 6 cartas que tenemos en la mano es
la cantidad de vida que tiene nuestro soldado, ¿vale? Nuestro soldado jugador. Entonces, pues eso, pues cada soldado jugador tendrá una cantidad de vida y con ello, pues también una cantidad de cartitas. Pues vamos a contar ya esta historia. Va a empezar Bailey. Bailey, que es nuestro soldado jugador, o sea, sería yo realmente, le está diciendo a los chicos, venga chicos, me ha mandado inteligencia, un mapita guapo, bueno, más que mandar, sino ha sido por radio en esta ocasión, ¿vale? Ha sido por radio que me han comentado por radio que hay una carretera por aquí cerca de la cual pues podemos aprovecharnos para ir un poquito más rápido, pero me han dicho que no están seguros de la cantidad de hostiles que pueden salirnos, así que habrá que andarse con precaución. Encima, ahí en carretera, pues digamos que es un poquito campo abierto, así que andémonos con ojo. A lo que va Walsh, Smith y Robles le dicen, venga, pues iremos con ojo e intentaremos cubrirnos las espaldas unos a otros. Venga, pues dice en Bailey que adelante, pues vamos a ello. Venga, vamos a coger entonces la cartita esta, ¿vale? Y la ponemos en juego. Pone jugar gratis. ¿Esto qué significa? Que no requiere de acción para bajarla. Así que como no requiere ni de acción ni de experiencia, pues podemos trabajar perfectamente la zona que va a ser moviéndonos. Pero antes de hacer nada más, Bailey dice, bueno, como no me fío ni de mi padre, ¿vale? Lo que vamos a hacer en este momento va a ser sacar una cartita, ¿vale? Vamos, que tenemos por aquí, que es... vamos a ver dónde estaba. Yo tenía por aquí una carta buena, buenísima, que era tratar permanentemente, mirar, esta de aquí, ¿vale? Tratar permanentemente tu localización como si tuviera refuerzos, nada. Cuesta 2 cuesta 2, ¿vale? Pues me voy a quitar 2. Jugar después de que tú o cualquier tiro en soldado, vale, nada, jugar un ataque de hostil, reacciona al ataque de otro soldado, vale, me voy a quitar de esos 2 para poner esta, y así evito que salgan pues refuerzos siempre. ¿Qué es lo que pasa con lo de refuerzos? A ver, ahora, a ver, que no quiere enfocar. Ahora, ¿qué es lo que pasa con lo de refuerzos siempre? Significa que aunque no hubiese aquí soldados, siempre van a salir refuerzos. ¿Cuándo salen refuerzos en una carta de localización? Solo salen refuerzos, por regla general, a menos que venga esta regla, solo cuando haya soldados en dicha localización. Es decir, si aquí esto no estuviese, ¿vale? Solamente estuviese jugar gratis, solo saldrían refuerzos si hubiese algún soldado. Como no hay ninguno, pues no saldrían refuerzos. Así de simple y para toda familia. Muy bien, pues venga, vamos a hacer cositas. Lo primero de todo, van a salir hostiles, ¿vale? Van a salir hostiles aquí. Y tenemos aquí la historia. ¿Cuántos puntos tenemos? He cogido 35 puntos, ¿vale? Estoy hasta arriba de puntos. Los puntos, bueno, como yo os comenté, pues en cada arma, en cada personaje que escojamos, tienen una serie de puntitos de coste, pues esos son los costes. Así que he cogido 35, no tenemos más. De hecho, tengo un poquito menos. De hecho, tengo 4 menos o 3 menos, por ahí, ¿vale? Pero bueno, aún así, son 30, ¿vale? Alrededor 30-31 tengo. Entonces, sale, esta es la experiencia que va a tener el hostil que va a salir. Primero, voy a quitarme esto y vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver. Vamos a coger hostiles. Por cierto, no lo he comentado, pero vamos a jugar con un nivel élite, ¿eh? Así que vamos a jugar en duro. Vamos a jugar en nivel duro. Así que va a ser guapo de pelotillas. Pues venga, sacamos uno. Vale, ha salido un 1. Del 1 hasta el 2 aún queda todavía alguno por bajar. Y ahora saco el evento, no os preocupéis que ahora saco el evento. Venga, vale, pues 2. Fijaros, ¿vale? 1, 2, hemos llegado al límite, así que fenomenal. Pues vamos a empezar a sacar eventos. Pues venga, vamos a coger por aquí, darme un momento que voy a encuadrar mejor la cámara y continuamos. Venga, primer evento. Cogemos por aquí. Uy, perdón, esto es localización, que se me ha ido. Perdonad. Primer evento, vale, dice, puedes avanzar el marcador de turno un espacio y pagar 2 de experiencia para curar una herida a cada soldado. Vale, pues esto sería uno de los eventos. Pues no lo voy a hacer, así que esto no me haría ni falta. Es un evento bastante bueno, pero no me hace falta, ¿vale? Y aquí dice, realiza inmediatamente un ataque de una carta de hostiles aleatoria que esté dentro de su alcance de ataque. El hostil también ataca de forma normal este turno. Vale, como este ya le tocaría aquí, vamos a ver, este tiene alcance 0.
¿vale? Y este, pues nada de nada. Dice, el hostil también ataca, ¿vale? Dice, realiza inmediatamente un ataque de una carta de hostiles aleatoria, ¿vale? O sea que tenemos, es aleatorio. Pues vamos a lanzar la DT del 1 al 3 y del 2 al, perdón, del 1 al 3 y del 4 al 6. Vamos a ver. Bien, del 1 al 3 significa que este de aquí no tiene alcance, solo tiene alcance 0, con lo cual el evento no va a tener, no va a poder hacerse, no va a poder hacerse. Dice, realiza inmediatamente este ataque de una carta de hostiles aleatoria que esté dentro de su alcance de ataque. Aleatoria. Ah, vale, o sea que me obliga, según esto, dice aleatoria que esté dentro de su alcance de ataque. O sea que me obliga, o sea que sí se va a ejecutar, ¿vale? Sí se va a ejecutar. Pues vale, venga, sí se va a ejecutar por este de aquí. Yo creo que no, pero esto lo dice de manera aleatoria es por si hay más hostiles que puedan hacer alcance 0-1 en este caso. Y bueno, pues nada, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces sí que lo va a hacer, va a ejecutarlo y va a atacar. Alcance 1-0 significa que, joder, macho, con 4 o más. Pero una cosita, antes de nada, que no se me olvide, hay que sacar para ver quiénes son. Tenemos por aquí un 3, ¿vale? Y tenemos por aquí un 3 también. Vaya por Dios, van todos contra Smith. Bueno, pues ahí la han cogido un poco de manía estos fusileros, ¿vale? Y estos rezagados que están contra Smith le han visto el careto y le han dicho, uff, este tío tiene mala pinta, así que vamos a ir a por él. A lo que Smith está súper acojonado, así que está un poquito agazapado, vamos a ver qué es lo que sucede y tiene con 4 o con 4 más, ¿vale? ¿Y cuánto tiene de cobertura? Tiene cobertura 1 Smith, así que lo tenemos complicado. Venga, vamos a lanzar los dadetes, vamos a ver qué es lo que pasa. Y sale un 4-4, significa que hace un impacto y solo tiene una herida. Bueno, pues sí, me ha impactado y me ha hecho trizas, ¿eh? Ya tengo la primera baja, es que no puedo hacer nada. Jugar cuando declares un ataque a distancia. Jopetas, pues ya me ha destrozado, pero vamos, me ha destrozado, pero bien. Una herida que le ha causado. A ver, son dados. Ah, no, sí, está bien. Tiene 3 con 4, hace una herida, alcance de 0-1. Le ha destrozado por completo. Pues nada, Smith ha caído, ¿vale? Ha sido abatido porque solamente tiene un impacto. Solo resiste un impacto, así que Smith se va para casa, ¿vale? Se va para casa y ya no puede hacer nada más. Fenomenal. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pues cuando han abatido a un colega, pues estos se retiran del juego y hay que sacar más. Si vuelven a salir 3, pues nada, se retiran del juego y se ponen otros. Vale, pues tenemos aquí 1 y aquí tenemos el 2. Fenomenal. Vale. Pues venga, pues esto está muy bien, ¿vale? Está muy cojonudo, hemos empezado muy bien. Venga, fenomenal, así me gusta, juego duro. Vale, venga, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Venga, si escucháis por ahí es porque tengo a la niña, ya sabéis, por ahí pululando. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué es lo que pasa ahora? ¿Qué es lo que pasa? Uy, perdonad que le he dado un golpecito a la cara. Vamos a ver, ¿qué hacemos ahora, tío? Ahora lo tenemos súper complicado. Lo tenemos muy complicado. Bueno, lo primero de todo va a ser movernos, ¿vale? Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, con... ¿Cuánto tiene coste de entrada? 0. Vale, pues entonces nos vamos con el primero, ¿vale? Con Bailey. Vamos a venir aquí y listo. Vamos a venir aquí. Y la segunda... Lo que puedo hacer es intentar, o sea, tengo que destruir aquí porque fijaros, aquí es que esto es increíble, tío, esto es increíble. Fijaros, como tiene 6 hostiles, pues con 5, con 6 o más ya impacta. Y este con 4. Tengo que intentar hacer daño aquí. Le voy a lanzar una granada, ¿vale? Les lanzo una granada, lo tengo ya por aquí. Acordaos que tengo 2. Así que les lanzo una granada y que solo tenga que ser. Venga, cobertura de 3. Como tiene penetración 1, ¿vale? Que lo tengo por aquí, la granada, que tiene penetración 1, que significa que el blindaje le va a bajar en 1. Pues eso, pues serían 2 y después... Impacto de 7 con 4 dados. Pues vamos allá. A lo que va Bailey le dice, chicos, venga, yo me adelanto, voy a lanzarles una granada. Voy a ver si le puedo
hacéis bastante pupa y con ello pues os venís detrás e intentamos destrozar a los rezagados estos que tenemos aquí y a ver qué es lo que ocurre. A lo que le va contestando Walsh y Roble diciendo venga tío, pues tenemos que intentarlo porque Smith ha caído y nos ha dejado hecho polvo, nos ha dejado bastante mal, pero aún así tenemos buena moral. Venga va, pues entonces lanzamos, vale, un 1, uy qué mal, solamente un 1 y un 9. Un 1 y un 9. Como ha habido un impacto, significa que va a haber aquí un suprimido. ¿Vale? Bueno, aún nos queda un dado más. Joder, vaya tela. Vale, un 2. No ha hecho absolutamente nada. ¡Puh! Pues estamos teniendo malísima suerte, muy mala suerte. Solamente hay un suprimido. Bueno, por lo menos ahora ya solo va a impactar con 7 o más. Eso sí, eso va a ser lo único bueno. Vale, lo que dice Bailey, tíos, he fallado. La granada directamente ha dado al saco de arena que hay allí, tíos, y solamente ha habido uno que se ha acojonado. El resto ahí, vamos. Se han quedado como diciendo, pues vale lo que tú digas, tío, pero aquí no me vas a matar, no me vas a matar. Muy mal. Bueno, Walsh, que es quien va a ir ahora, le dice, no te preocupes, tío, voy a ir yo, aunque no se me dé muy bien disparar, pero bueno, ya sé que aquí mi función va a ser súper importante. Walsh se mueve. ¿Y cuánto movimiento tiene? Tiene movimiento de 3, pero acordaros que aquí la entrada es de 0, con lo cual no hay ningún problema. Este va a ser su primer token de acción. Ahora bien, ahora va a disparar con sus 2 tokens de acción, va a intentar lo mismo, va a intentar abatir a estos de alguna manera. ¿Con cuánto va a intentarlo? Pues como es un novato, ¿vale? Y tiene un fusil, el fusil necesita sacar... De por sí es un 7, pero como es un novato tiene que sacar un 8, ¿vale? Un 8. Lo bueno es que tiene penetración 1, con lo cual aquí con que saque un 2, ¿vale? Un 2 y un 8. Vamos allá, vamos a ver qué es lo que pasa. Un 5 y un 2. Bueno, ha superado la cobertura, con lo cual aquí hay otro suprimido. Y ahora va a intentarlo ya con su segunda activación, ¿vale? Con su segunda activación. Bueno, con su segunda activación a lo mejor... podría venir bien esto, ¿vale? Vamos a intentarlo aquí en los rezagados. Venga, pues lo mismo, tiene que sacar un 8, bueno, y aquí ya no tendría ningún problema, así que con un 8 ya impacta. Pues un 8 y un 1, ¿vale? ¿Esto qué significa? Que Roble ha tenido buena suerte y le ha volado la cabeza a un pollo, ¿sabes? Le ha dejado hecho trizas. Esto nos viene muy bien porque fijaros que ahora estos impactan con un 8 o más, perdón, esto es una baja. Con un 8 o más ya impactan. Pues fenomenal, tío, te lo has currado, ¿vale? Eres médico, ¿vale? Que no está nada mal para ser lo que eres, un novato justamente en pegar tiros, aunque de sanador eres la pera limonera, tío. Le están, vamos, Bailey le está aplaudiendo hasta con las orejas por lo bien que lo ha hecho. La pega, tíos, Smith, lo tenemos en mente todavía, Smith que ha caído, pero bueno, no pasa nada, va a ir Roble ahora se va a mover, aunque Roble se va a mover porque tiene que moverse, ¿vale? Se va a mover, Roble se mueve, es su única acción que puede realizar y ya con esto terminan las acciones de los soldados. Le dice Roble, tío, vente para acá, no importa, tú gasta tu acción, no importa. Venga, tío, vente para acá, que aquí nos quedamos todos apretujados, ¿vale? Vamos a ver qué dibujo tenemos por aquí. Pues fijaros, hay un camión. Pues venga, nos escondemos aquí detrás del camión, ¿vale? A ver si podemos intentar aguantar los disparos que haya de estos tíos. Fenomenal. Pues venga, entonces, turno de los hostiles. Sacar refuerzos. Van a salir refuerzos de aquí, ¿vale? Ahora os digo cómo funciona esto de hay que largarse. Primero salen refuerzos. Como aquí pone que siempre saca refuerzos, pues sale refuerzos. Solamente de aquí, porque aquí acordaros que habíamos metido este de tratar permanentemente tu localización como si tuviera un refuerzo. Nada, pues fenomenal. ¿Qué refuerzos hay que sacar? Mira, ya tengo por aquí todo preparado. Refuerzos, si sale uno de 0, perfecto, ¿vale? Si sale de 5 a 9, pues también sale. Venga, pues tenemos por aquí un 1. Fenomenal. Como es un 1 y no está en la fase de refuerzos, pues no ocurre absolutamente nada de nada. Pues venga, tíos, lo estáis haciendo genial, lo estáis haciendo fetén. Vamos allá. Pues venga, ahora es atacar. Estos van a atacar. Este puede atacar perfectamente. ¿Por qué? Porque tiene 2 suprimidos, pero todavía le queda un soldado que todavía no está ni acojonado ni nada. Ahí está como un machote diciendo, venga, tíos, ya me encargo yo de matar a estos gringos, ¿vale? Pues venga,
¿Con qué va a atacar? Necesita sacar un sitio más al 1, que soy yo, y tiene que superar 2 de cobertura que tengo. Pues venga, vamos a ver. Vale, 4 de cobertura y he sacado un 5. ¿Qué es lo que significa esto? Que voy a tener un suprimido, ¿vale? Va a tener un suprimido Bailey, así que lo ponemos por aquí, Bailey. Tiene un suprimido. Y con ello, pues nada, no voy a poder hacer otra acción más. Pero no pasa nada, chicos, no pasa nada. Ahora va a haber este que tiene una baja. ¿Qué significa? Que con 8 o más va a impactar, solamente con 8 o más. Y va a ir a por el 2, es decir, va a ir a por Walls. Walls, que va a tener bastante suerte. Tiene cobertura de 2 también, así que vamos a ver si tenemos suerte. Vale, la cobertura sí la pasan, pasa con un 6, pero no el disparo, ¿vale? El disparo tenían que haber sacado un 8 o más, con lo cual, pues está suprimido también Walls. Las supresiones en los hostiles como máximo pueden tener el numerito que tenga, ¿vale? En este caso el número máximo va a ser 3, pero en cambio los jugadores soldados o también los jugadores, los soldados no jugador o los jugadores o los soldados de escuadra, etcétera, pueden tener todos los suprimidos que sean, ¿vale? No hay límite. Venga, pues continuamos. Pues ya con esto ya está apañado, ¿vale? Ya sería quitar marcadores de suprimido, así que este se quita, solo se quita uno, ¿vale? Solo se quita uno. Y ahora avanzar el marcador de turno, ¿vale? Como estamos en el turno 8, ¿vale? Ya ha avanzado el turno 8, hay que sacar los hostiles de aquí. ¿Veis? Así es como se juega esta carta, que es una cartita un poco especial, ¿vale? No es como si salieras de la misión hacia el objetivo, sino en este caso es del objetivo hacia la misión y requiere, pues nada, de esto que estáis viendo. Salen hostiles en caso de que salgan y después cuando se finalice el turno, el primer turno, pues salen los hostiles de aquí. A ver, como tenemos 30, bueno, ya tenemos menos. Ya tengo 20, pues yo creo que son 29 ya. Dejadme que haga el recuento y os comento. Nada, el recuento que he hecho son 30 justos, con lo cual tiene que salir pues de experiencia hasta 5 puntitos de experiencia. Pues venga, vamos allá. 5 puntitos de experiencia. Vale, aquí va a haber evento. Ha sacado 3, ¿vale? Tenemos que sacar uno más, por lo menos uno más. Vale, 4 y 3, 7. ¡Wow! Fenomenal. Sale evento, vamos a ver qué evento tenemos por aquí. Sale un evento y dice lo siguiente: toma un descanso, después puedes avanzar el marcador de un turno, puedes, a ver, de turno un espacio para recargar todas las armas y descartar y robar cartas de acción hasta el límite máximo de un turno. Pues a lo mejor lo hago, ¿eh? A lo mejor lo hago. Fijaros que todavía tengo 8 turnos, ¿eh? A lo mejor lo hago perfectamente, ¿vale? Lo hago perfectamente. Y estos, a ver, estos han salido, ¿vale? Como acaban de salir, que es al final, estos no van a atacar ni van a hacer nada. Vale, no van a hacer nada. No van a hacer nada. Vale, pues voy a hacer esto, ¿vale? Voy a avanzar el turno, nos quedamos en el turno 7. No me hace falta recargar armas, porque para recargar armas significaría que he fallado, bueno, pues por ejemplo con un 2 o algo así, pues lo hubiese liado parda, ¿vale? Pero como no ha sido el caso, pues nada de nada. Vale, pues este evento tal, y lo que voy a hacer va a ser descartar, voy a descartar esta de buena puntería y voy a robar 5 cartas, porque me voy a quedar con morteros. Venga, 1, 2, 3, 4 y 5. ¡Buah! Es que necesito que salga alguna de localización. Necesito que salga alguna de localización, tío. Vale, voy a tener que descartar más cartas, ¿vale? Para ver si sale alguna de localización. Bueno, por lo demás, ya ha terminado el turno y veamos esto. Vamos a ver cómo lo junto. Mirad, voy a hacer una cosita. Por cierto, comentaros. Objetivo 4. ¿Qué significa esto? Que está a 4 casillas. Aquí abajo, esperad que os lo enseño. ¿Veis que aquí abajo viene una numeración? Bueno, pues está a 4 casillas. Como ya sabemos que está a 4 casillas, digamos que aquí solamente falta una localización para llegar ya a casi al final bueno, para llegar hacia la misión, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a poner esto un poquito para acá, ¿vale? Porque necesitamos hacer un poquito de hueco, porque fijo que van a salir más hostiles, ¿vale? Así que lo dejamos un poquito separado. Venga, por lo demás, vamos a continuar.
Venga, empezamos este turno. ¿Quién va a empezar? Va a empezar Bailey. Bailey, que dice, colegas, tíos, estoy llamando por radio, pero no me lo cogen y al no cogérmelo no sé por dónde ir. Entonces vamos a aguantar aquí para intentar, pues eso, a ver si inteligencia me coge la radio, tíos, porque aquí no tengo buena cobertura y... a ver si cambiando de sintonía y demás, pues a lo mejor podemos, yo que sé, ponernos en contacto con ellos y que nos digan hacia dónde tenemos que ir. Por lo demás, venga, pues entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues me voy a descartar cartas a ver si sale alguna de localización. Vamos a coger a cubierto, pago uno de experiencia. Mira, como no tengo experiencia de momento, y este de apoyo 1 también, ¿vale? Y jugar cuando cambio inflige heridas a otro. Mira, esta. Me voy a quedar con esta. De momento me voy a quedar con esto porque quiero... Mira, es que este de infiltrarse viene fenomenal. Vale, voy a pagar con estos dos. Voy a robar solo 2 cartitas, ¿vale? Porque ya tengo aquí 1, 2, 3, 4. El máximo de vida que tenemos son 6, así que... Bien, fenomenal. Carta de localización y órdenes claras. Venga, va, pues la carta de localización no la quitamos y sacamos una localización. ¡Ay! Vaya. Pues eso, ya viene aquí que pudo hablar Bailey al final con inteligencia, pero no va a poder realizar ninguna acción más porque he tenido que utilizar una de las acciones, que lo he hecho fuera de cámara, para quitarnos el suprimido que tenía Bailey, ¿vale? Esto es obligatorio sacarlo, si no, no podemos hacer nada. Y con el segundo, pues ha sido, pues eso, robar cartas para obtener por lo menos una carta de localización. Vale, esta me requiere de una acción para jugar en naturaleza. Bueno, no puedo, pues como no puedo, pues nada, pues es lo que hay, ¿vale? Porque requiere una acción. Bueno, no pasa nada, dice Bailey, tíos, estoy agotado, no puedo hacer más, bastante que ya he conseguido que inteligencia nos diga por dónde tenemos que ir, ya os dejo vosotros para que podáis actuar. Bien, pues... ¿quién va a ir? Bueno, pues va Walsh para quitarse el suprimido también, que tiene aquí un suprimido. Y Walsh va a disparar. ¿A quién va a disparar? Va a disparar también aquí, ¿vale? Va a intentar hacer mella en este... o podemos hacerlo aquí también, no sé qué hacer. No sé qué hacer. Yo creo que es mejor aquí. E ir restando puntitos, ¿vale? Venga, Walsh, ¿qué necesita? Necesita un 8... y cobertura, bueno, la cobertura pasa. Pues venga, sale un 9, perfectísimo, otra baja. Venga, vamos allá. Les causa otra baja. Les viene fenomenal, tío. Lo estás haciendo muy bien. Y aún tiene, pues, otro disparo más, ¿eh? Aún tiene otro disparo más. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? Podemos causar otra baja más. Si le causamos otra baja más, lo tienen ya. Esto es muy difícil para que me puedan hacer daño. Pues venga, vamos allá. Un 8 y un 2, justo lo que necesitábamos. Pues fenomenal, pues esta es otra baja. Ya lleva 3 bajas, 3 de las 6. Pues oye, tío, ole por ti. Ole. Walsh le está aplaudiendo, tíos, le está aplaudiendo. Y también Roble está diciendo, tío, eres el crack, eres el amo, eres lo mejor que tenemos ahora mismo en el cuerpo, tío. Es que sin ti esto no funciona. Venga, pues es turno de Roble. ¿Roble qué va a hacer? Roble ahora tiene la posibilidad de disparar a distancia, ¿vale? Para intentar hacer daño a estos de aquí. Porque este tiene alcance de 1 a 3, tío. Joder, es que es un equipo de mortero, colega. Y este tiene alcance 0,2. Madre del cordero, la madre del cordero. Pero fijaros que después aquí tiene... madre mía, tíos, aquí hay que salir corriendo como sea, ¿eh? Hay que salir corriendo. Venga, Roble va a intentar hacer daño aquí. ¿Vale? Va a intentar hacer daño. A ver si se puede quitar a fusileros esto. ¿Y con cuánto haría daño? Pues con 6 impacta, ¿vale? Con 6. Y vamos a ver. Sale un 10 y un 1. Qué pena. Porque tiene que tener cobertura de 3. Una pena. Pero bueno, vale, pues un suprimido. Venga, fenomenal, no pasa nada. Lo has intentado, tío. Lo has hecho lo mejor que has podido. Vale. Pues venga, ya hemos terminado con nuestros colegas, tío. Ya le voy a dar la vuelta a los tokens. Todo esto lo estoy haciendo fuera de cámara, ¿vale? Porque es absurdo enseñaros cómo doy la vuelta a los tokens. O sea,
Es que lo más tonto que he visto nunca, ¿vale? Venga. Y a lo que Bailey le dice, tío, lo has hecho cojonudo, lo has dejado suprimido, tío, esto viene fenomenal, no te preocupes, que ya habrá más disparos, ya habrá más ventajas para nosotros, o por lo menos eso esperamos. Bien, fenomenal. Pues venga, turno del enemigo, de los hostiles. Primero de todo, vamos a sacar refuerzos. Hay que sacar refuerzos de esta zona de aquí. Vamos a ver qué es lo que sale. Sale un 2. Vale, con un 2 no salen refuerzos, con lo cual este se va. Aquí no sale, acordaros que tenemos esta carta especial, con lo cual, fenomenal. Ahora, atacar. Bien, vamos a empezar, da igual. Venga, vamos a empezar por estos de aquí, ¿vale? Este, con un 9 o más, inflige, veis que tiene aquí de 3 a 1, significa que le quedan 3 vidas todavía, ¿vale? Pues de 3 a 1, pues eso. Vamos a ver. Por cierto, ¿por qué a esto no le hemos puesto? ¿Por qué no le hemos puesto? Eso quiero saber yo. ¿Por qué no le hemos puesto? A ver, decírmelo. ¿Por qué no le hemos puesto? El 4 y el 4, ¿vale? Ahora sí que está bien esto. Vale. Entonces, este va a infligir, pues eso, pues a ver qué es lo que hace. Un 3 y un 5, vale, va a superar la cobertura, de walls, pero no le hace impacto, con lo cual le va a dejar suprimido. Vamos a cogerlo por aquí, de nuestra cajita de Dracoideas guapa, y le va a infligir pues un suprimido. Venga, no pasa nada, tío, no pasa nada, tú simplemente quédate agazapado, no ocurre nada, no te preocupes. Vale, pues venga, estos ya han disparado, vamos a ver qué hacen estos de aquí. Como ya tienen 2 suprimidos, significa que va a tener que sacar un 7 o más para hacer impacto en Bailey. Vamos allá. Pues un 6 y un 2, significa que lo deja suprimido nada más, un suprimir. Bueno, pues no está mal, tíos, no está mal, dentro de malo no está nada mal, ¿vale? Ahora van a atacar estos de aquí, que esto ya lo tienen, esto sí que lo van a tener súper fácil. Al 4, van a ir directamente a por Roble, o sea, estos quieren matar a Roble como sea. Tiene alcance de 4, alcance de 3, y con 4 más hace impacto, tío. Dice, protegido por 0,2 al colocar en el objetivo. Inmóvil, perdón, se coloca en el objetivo, le tenía que haber puesto aquí, ¿vale? Le tenía que haber puesto, de hecho lo vamos a hacer de esta manera, colocar en el objetivo, vale, penetración 1 y fuego directo, venga, va, fenomenal. Pues entonces lanza el dadete, vale, vamos a ver qué es lo que ocurre, penetración 1, bueno, está claro que por lo menos suprimido le va a dejar, ya veremos a ver qué es lo que hace. Un 5, vale, pues una herida, o sea, se lo come con patatas, tío, se lo come con patatas, macho. Se lo va a comer con patatas. Voy a ver si voy a poder curarle porque va a ser mucha tela. Tenemos por aquí una herida, ¿vale? Que se la ponemos, soporta hasta 2 heridas, ¿vale? Pero aún así solo va a seguir teniendo una acción. Vale, y ahora va este de aquí. Que dice heridas, coste de entrada, penetración, ¿vale? Protegido por 0,2, ¿vale? Muy bien, todo lo que tú quieras. Y que es equipo de ametralladora. ¡Qué bueno! Protegido por 0,2. Muy bien. Vale, venga, pues entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ataca, alcance de 0 a 2, impacta con 4, con 4 más, ya impacta, tíos. Ya impacta con 4 más y penetración 1. Va. Buah, sale un 7, ¿vale? 2 heridas, le hace 2 heridas, vale, pues cae. ¿Vale? Roble ha caído porque ya tenía una herida de por sí. Roble pues ha palmado. Como ha sacado menos de 9, hace 2 heridas y se queda aquí. ¡Buah, Dios! Madre mía, pero esto es imposible, colegas. Esto es imposible. Venga, esto los tengo que retirar y tengo que coger nuevos tokens para saber quiénes son los nuevos objetivos para el siguiente turno. Buah, colegas, esto va a ser el 1 y el 2. Buah, esto va a ser súper difícil. Vale, una vez hecho esto, es recortar distancia. ¿Qué es lo que significa? Que estos se van a venir aquí, ¿vale? Recortan distancia. Esto lo vamos a poner ya aquí, ¿vale? Y ya queda todo súper apañado. Buah, Dios. Esto va a estar muy, muy complicado. Como no salgan por patas mis colegas, aquí nos morimos. Literalmente nos morimos, tíos. Nos morimos. ¿Vale? Vale, pues venga, quitar marcadores de suprimido. Quitamos marcador de suprimido.
Y con esto pues ya es avanzar el marcador de turno, ¿vale? Lo tenemos por aquí, marcador de turno, lo pasamos a 6 y ya con esto lo tenemos ya súper apañado. Pues como veis, la cosa se nos ha complicado. 2 bajas. Bailey está flipando en colores porque ha perdido a Roble también. Un tío que era súper guapo para atacar, súper majo y que era un crack. Tenemos 2 pérdidas catastróficas que no sé cómo vamos a salir de aquí. De hecho, este de aquí tacatá, y acabamos de empezar, tíos. Acabamos de empezar. Esto va a ser súper complicado. Pero bueno, lo voy a dejar aquí, ¿vale? Para no alargarlo, para que veáis cómo, de momento, cómo funciona esto. Y está funcionando relativamente mal. ¿Vale? Porque se me está dando muy mal, muy mal. Y esta historia que os estoy contando de lo que están haciendo nuestros soldados de fortuna. Esto va horriblemente mal, chicos. Esto no va, directamente no va. Así que nada. Lo que siempre os digo, gracias por estar ahí, gracias por seguirnos. Y los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, YouTube, por todos lados estamos, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.